Hola, les saluda Ariel Montoya, eh, conmocionado por la partida física de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro. Doña Violeta representa un símbolo enorme, grandísimo, por muchas razones, ¿verdad? Pero sobre todo porque nunca ni un sistema como el sandinista, en tan pocos años, en 11 años, hizo tanto daño a una nación como lo hicieron ellos. Entonces, haber salido de ese sistema cívicamente, claro, con el respaldo de los hermanos de la resistencia nicaragüense, de la Contra, pero para fin de cuentas fue un resultado electoral, demostró un antecedente único en la historia política y social y electoral de Nicaragua. Eso por un lado, ¿verdad? El país comenzó a vivir en cierta forma una reconciliación que el sandinismo, si hubiese sido más inteligente, menos cavernario, sobre todo el sandinismo más radical, habrían ocupado esa oportunidad no para borrar su pasado, pero para reivindicar determinadas posiciones ante un electorado que ellos mantenían cautivo. Recuerdo que yo regresé de Guatemala un 29 de mayo, un día antes del Día de las Madres, de 1990. El país estaba todavía oloroso a pobreza y a pólvora y a miseria social y a propaganda política. Las paredes de las casas, los edificios, toda aquella propaganda sandinista, las elecciones de Daniel, etcétera. Parecía estar en una ciudad en declive, no como la Nicaragua que quedó cuando entregó la banda el expresidente Enrique Bolaños o la misma doña Violeta. Me incorporé a trabajar en el Instituto Nicaragüense de Repatriación con don Jaime Cuadra Somarriba y con Óscar Sobalbarro en el INIRE. Y fue un gozo, una festividad, lo que yo quería, volver a Nicaragua y contribuir modestamente con mis propios recursos, con mis manos, a enaltecer en la reconstrucción del país. Era hermoso eso. También lamentable, porque viví el asesinato del coronel Enrique Bermúdez Varela. Un asesinato cobarde y atroz como los que han sucedido en Nicaragua en estas últimas décadas del país. Recuerdo que como vocero del Instituto Nicaragüense de Repatriación me tocó a mí dar declaraciones a los medios sobre la muerte de Enrique Bermúdez y fue una cosa bastante lamentable, bastante dura, bastante triste. Sin embargo, y a pesar del asedio, y a pesar de que Daniel Ortega cumplió lo que dijo el día que entregó la banda, de que iba a gobernar desde abajo, el país continuó caminando. Vuelvo a decirlo, a pesar de las patrañas, a pesar de los asedios, a pesar de las azonadas, porque el sandinismo no aprendió, el sandinismo radical no aprendió a vivir en democracia. Y esa lección nos la deja doña Violeta, una mujer que salió de su casa al poder, pero el poder no la mareó, no pasó por su cabeza, como ella bien lo dijo después de haber entregado la banda presidencial a su sucesor. Fue una época muy hermosa para Nicaragua, se restableció la economía, se restableció la banca, la gente empezó a llegar con más asiduidad, la gente perdió el miedo, ya no era aquella Nicaragua bélica de los 80, era un país nuevo prácticamente, era un país que sí estaba reconciliándose. Y era un país que estaba sentando las bases para una democracia que lamentablemente en los 3 gobiernos de transición tuvo fisuras, ¿verdad? Ese proceso. Sin embargo, el legado de doña Violeta es enorme porque demostró también
el valor, el arrojo de una mujer que fue capaz de gobernar un país en medio de un insurrecto grupo opositor como el sandinista, en medio de una sociedad machista, en medio de muchos problemas, pero ella logró sacar adelante el país. Ese es el legado más importante que nos hereda, que nos lega, pero que también nos compromete a seguir luchando por restablecer esa democracia en Nicaragua, que tenemos que restablecerla los nicaragüenses, los que están dentro del país como los que estamos acá en la diáspora, unir voluntades, tragarnos sapos negros entre la propia clase democrática, romper barreras, abrir fronteras, sobre todo las mentales, ¿verdad? Y crear un auténtico proceso de autorreconciliación entre la derecha, entre los liberales, conservadores, contras, entre aquellas personas que también evidentemente han tenido un pasado de trayectoria, de herencia democrática. Eso es lo principal. Una vez que estemos unidos bajo esa perspectiva, vamos a ser capaces de enfrentar a la dictadura, de enfrentar y pedirle a la comunidad internacional que queremos que en Nicaragua se respeten las leyes, que se cumpla el calendario electoral establecido hasta 2006, y que por lo tanto necesitamos tener nuevos comicios, nuevas elecciones libres, como lo mandata la Constitución, antes de ser trastocada por Daniel Ortega. Y esas elecciones tienen que ser en el 2026, para que los nicaragüenses podamos retornar